Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Advent of Code, resolviendo Advent of Code 2021, día número 6. Vamos para allá. Ok, día 6, lo vemos acá. Día 6, Lanternfish. Dice, el piso del océano se está volviendo más profundo. Quizás las llaves del carro, porque acuérdense que esto es, se perdieron las llaves del trineo de Papá Noel y hay que encontrarlo, ¿no? Y dice, un gran grupo de peces linternas nadan y pues el tema es que se reproducen muy rápido, quizás de forma exponencial, ¿cierto? Entonces tenemos que modelar su tasa de crecimiento para asegurarnos. ¿Por qué querríamos hacer eso? Bueno, da lo mismo. Entonces, debido a que no sabemos nada acerca de los lanternfish o peces linterna, tenemos que asumir cosas sobre sus atributos. De seguro, cada pez puede crear otro pez cada 7 días. O sea, se reproducen cada 7 días. Sin embargo, este proceso no está sincronizado porque cada pez puede tener distintos días para reproducirse. Entonces puede haber uno que esté cada 2 días. O sea, no cada 2 días, pero le falten 2 días y a otro le pueden faltar 4 y a otro distinto, ¿cierto? Entonces dice cómo puedes modelar cada pez como un número único que representa el número de días. Bueno, no nos preguntan, nos dicen, puedes modelar cada pez como un número único que representa el número de días hasta que le faltan para crear un nuevo pez. Ok. Además razonamos que un pez que está recién creado probablemente necesita un poquito más de tiempo antes de que pueda crear otro pez nuevo. De hecho son 2 días más. Entonces ya no van a ser 7, van a ser 9. Ok, entonces acá hablo un poco de las reglas. Suponte que tienes un pez con un timer de 3 días. Después del primer día su timer va a ser 2, después del segundo día va a ser 1, después del tercer día va a ser 0 y luego de eso su timer se va a reiniciar a 6, ¿cierto? Y va a crear otro pez cuyo temporizador, ¿cierto? O cuenta regresiva sean 8. Ok, entonces voy a bajar un poquito la música, creo que me queda un poco fuerte. Ok, entonces, luego de otro día más, el pez inicial va a tener un timer de 5 y el segundo, que fue recientemente spawneado, va a tener 7. ¿Cierto? Claro, y un lanternfish que crea un nuevo fish, un nuevo pez, resetea su timer a 6, no 7, porque 0 es incluido como un valor válido. O sea, un pez puede tener 0 y después de eso, después de que se acaba el día, cuando tiene 0, pasa a 6. Y el nuevo pez tiene un timer de 8 y no empieza a hacer nada hasta el próximo día, ¿cierto? Ok, dándote cuenta que lo que intentas hacer, el submarino automáticamente produce una lista de las edades de cientos de peces. Por ejemplo, nos podrían pasar esto, y dado esto significa que acá te muestra un poco más o menos cuál es el flujo que sigue después del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, 18 días. Entonces eventualmente vamos a terminar, si partimos con 5 peces, después de 18 días vamos a terminar con 26 peces, ¿cierto? Y luego tras de 80 días vamos a terminar con 5.934. Ok, ¿cuántos peces habrán después de 80 días? ¿Cierto? Entonces, dado el set de datos, mi respuesta fue esta. Y vamos a ver un poco cuáles son los datos que nos pasan. Y nos pasan una lista bastante grande. De hecho, acá, a ver, sale más o menos dónde está. No, bueno, pasa que uno, si tiene el editor más grande, puede ver como la columna. Acá está, columna 627. Entonces, pensando que hay los números son de un dígito y hay una coma entre medio, digamos que en la mitad 300, hay como 300 peces aproximadamente. Entonces son bastantes. Y estos van a ir creciendo de forma exponencial. Entonces sería como una locura mantener el tamaño del cardumen completo, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que hice? Primero hice una versión naive, que, o sea, yo no dije, esta versión es naive, lo hice de una forma un poco menos optimizada. Y, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que funciona, pero muy poco, de forma muy poco óptima. Y lo que hace acá es tomar todos los peces, que yo aquí los estaba tratando como, finalmente, para mí un pez es un objeto que tiene una propiedad de is. Sí, un objeto que tiene una propiedad de is, porque así puedo ir mutándolo. Y es como una forma más fácil de actualizarlo en mi opinión. Al menos para este ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tomé todos los peces, los cloné, porque no quería modificar los originales, que le estoy pasando acá como parámetro. Y luego voy a recorrer desde el día 1 hasta el día n, que en este caso va a ser 80 o 18, lo que sea. Acá está un poco spoileado. Esto lo vamos a ver después, da lo mismo. Entonces, bueno, una vez que tenemos todos los peces, voy a ir por cada día y voy a tomar todos los peces en mi arreglo de peces. Que partimos como con 5 y después se van a ir multiplicando, ¿cierto? Entonces cada día voy a ir tomando esta lista de peces, que aquí son 5, y voy a decir, bueno, si la cantidad de días que le quedan al pez son 0, voy a quitarle 1, ¿cierto? O sea, voy a reiniciar. Y acá, totalfishes.push, voy a decir, bueno, y estos peces nuevos les voy a dar, voy a spawnear un pez nuevo, ¿cierto? Pero para que esto funcione, le tengo que poner 9 por una razón de cómo está esta actualización está dentro del contador, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que acá como estoy mutando este arreglo, ese pez se va a añadir a la lista. Entonces, si acá tenía, por ejemplo, 5 elementos y llego acá, ahora este arreglo no va a tener 5, va a tener 6, entonces voy a añadir uno extra. Entonces le puse 9 para que cuando llegara ese elemento nuevo, y en el caso de que ese valor no va a ser 0, le pusiéramos 8. O sea, está un poco un poco extraña la lógica. Bueno, si el pez tiene una cantidad de días distinto a 0, lo que hago es restarle un día, ¿cierto? Y una vez que termino, después de un día voy a tener mi arreglo de peces originales actualizados. En este caso todos estos días les voy a disminuir uno y además voy a terminar uno que agregué con 9. Pero como le agregué uno extra al arreglo y lo bajó enseguida, termina con 8 acá. Entonces no es una solución muy buena. Y lo que quiero hacer es igual más o menos mostrar cuánto tomaba con 80 y le paso los fishes y vamos a usar el input de sampler, ¿no? Por un tema de comodidad. Entonces si ejecuto esto, 5934 funciona bastante aceptable. Y ahora si buscamos con el input real, ahí funcionó. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que la solución hasta aquí está bien, ¿cierto? Entonces me da efectivamente el número que estoy buscando. Pero la parte 2 del problema me dice, mira, no son 80. ¿Qué pasa después de 256 días? ¿Cierto? Ya esta es la respuesta a la que llegué. Entonces si yo acá voy y subo el número a 256, que era lo que mencionaba que estaba haciendo como el spoiler ahí. Aquí la segunda parte del desafío solo implica subir ese número y ver qué sucede. Y aquí, bueno, esto va a estar 90 segundos al menos tratando de ejecutar y mi computador va a explotar. Entonces lo voy a parar porque esta solución es muy ineficiente. O sea, si ya tardó más de 5 segundos es porque la solución es ineficiente y hay una forma más fácil de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si ocupo esta función que hice acá que se llama countFishes, que es la optimizada, vamos a ver que el resultado es inmediato, ¿no? Así que eso. Bueno, ¿qué es lo que tuve que hacer? La implementación obviamente cambia, pero igual sirve para el primer caso. Entonces vamos a revisar la solución real, básicamente. O sea, aquí el ejercicio no es... Bueno, esto lo tuve que implementar yo creo que para la parte 2 porque mi solución inicial era fallida. Porque no era suficientemente performante.
Entonces, bueno, ¿qué hace esta función? Vamos a hacer algo, bueno, primero, mantener estos peces como un listado de peces es una locura. Pero lo que yo sí puedo ver es que tengo varios peces que tienen la misma cantidad de días, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí parto con dos que tienen la cantidad de días de 3 días. Entonces el razonamiento es que, bueno, esos peces van a tener como la misma tasa de crecimiento, ¿no? O sea, este pez que tiene 3 días con este pez que tiene 3 días van a producir la misma cantidad de peces a lo largo del tiempo. Entonces, en el fondo, basta con calcular una vez cuántos peces podría procrear uno en una ventana de tiempo. Y eso era lo que estaba tratando de hacer inicialmente. Pero después me di cuenta que no tiene mucho sentido. Y lo que tiene sentido, y lo que tiene más sentido es decir, bueno, si antes tenía, por ejemplo, 40 peces que les faltaban 4 días, en realidad al día siguiente voy a tener 40 peces que les faltan 3 días. Y así muevo como la cantidad de peces que hay por día faltante una vez que pasa un día. Y luego lo que hay que hacer es, cuando llegas a ese caso especial en que tienes que hacer como spawn de nuevos peces, eso los vamos a ir sumando. Y los peces que estaban en 6 pasan a ser 0. Entonces, esto es básicamente lo que hace esta función. Entonces, yo acá conté CountBy, acá volvió esta función utilitaria que habíamos utilizado en un problema anterior, que es contar la cantidad de elementos en una lista, ¿cierto? Entonces acá tengo los peces, que son estos objetos con una propiedad days. Creo que acá no era necesario haber usado el mismo fish.days y pudo haber sido un número simplemente, pero ya venía con esa como trabajando con la data de esa manera, entonces como que prefería hacerlo así. Entonces esto podría ser un número, simplemente. Y acá lo que quiero es que me agrupes a los números por la cantidad de días. Entonces para cada pez retorna la propiedad days. Y como ya habíamos visto en la implementación de esta función, lo que va a hacer es que va a ejecutar esta función, va a retornar un valor y ese valor que retorna la función lo va a utilizar como llave del objeto donde va a agrupar los peces. Entonces acá yo terminaría con un diccionario que va a tener como la siguiente forma. Por ejemplo, peces que les queda un día, habrían, no sé, 120, por ejemplo. Peces a los que les quedan 2 días, habrían, no sé, 30. Voy a tomar agua. Y así. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá hacemos exactamente lo mismo. Iteramos por todos los días. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar este objeto y voy a desplazar todos los peces de la cantidad de días que corresponden. Entonces, por ejemplo, si partía con eso, luego de un día voy a terminar con... Uy, me dio un poquito de todo. Ahí sí. Voy a terminar después de un día, en vez de 0 de 120 peces con un día, voy a terminar con 120 peces con 0 días y 30 peces con un día. Y también voy a tener que crear estos 120 peces nuevos. Bueno, en este caso no, porque es 0 días. Pero cuando pasa el día siguiente, voy a tener que pasar esto de 0 a 6. Estos de 1 a 0. Y además agregar la misma cantidad de peces que pasaron de 0 a 6 con 8 días, porque son los peces que están nuevos. Entonces vamos a tener que hacer eso, como que en el fondo ir haciendo como un swap o ir cambiándolos, ¿ya? Entonces para guardar los peces actualizados utilicé este objeto y además voy a guardar la cantidad de peces que se generan nuevos, porque es importante para después, ¿ya? Entonces acá utilizo numDaysIn, un for in, entonces voy a hacer un for sobre las llaves del objeto fishesCount y ese es el número de días. Entonces yo voy a sacar la cantidad de días, la cantidad de peces con esos días. Aquí voy a hacer una conversión una transformación de este que era un string, porque es una llave de un objeto, siempre son string al número para comparar de forma más confiable.
Entonces, ¿qué hacemos? Si es que el número de días que quedan es 0, significa que vamos a spawnear peces nuevos. Y acá, en vez de hacer la actualización directamente, guardarlos en updated, ¿cierto? Lo voy a guardar acá. Voy a guardar esa referencia y voy a terminar hasta después de haber iterado todo este amigo para asignarlos acá abajo. Y después lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa acá? Si el número de días que le queda al pez no es 0, lo que hacemos es le restamos un número. Entonces, si tenía 5 días, vamos a decir, bueno, vamos a guardar en este objeto los que le quedaban 4 y la cantidad es la misma, ¿cierto? Entonces muevo la cantidad de peces de 5 días, si quedan 120, lo muevo a 4 días y ahí voy a tener 120 peces. Entonces, una vez que termino de iterar todo esto, me falta decir, bueno, ahora tengo que agregar los peces nuevos, ¿no? Y en este caso lo que voy a hacer es añadirlo acá. Entonces, si caímos en esta condición en algún momento dentro de este día, voy a decir, tengo n peces nuevos y los peces que ya tenían 6 días le vamos a guardar esa cantidad y le voy a sumar los nuevos spawns. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto acá? Porque, por ejemplo, si yo tenía un pez que tenía 7 días, ¿cierto? Todos los peces que tenían 7 días van a caer acá. Entonces voy a decir, en esta iteración de días, voy a tener ya una cantidad de peces con 6 días, que son los que habían sido generados recientemente y que pasaron de 7 a 6, ¿cierto? Pero acá tengo además peces antiguos que se resetearon. Entonces tengo que sumar la cantidad de peces antiguos que se resetearon más peces que tenían 7 y 6 días. Y eso son la cantidad total de peces que tengo con 6 días. Y para hacer esto no era posible hacerlo acá adentro. Más que nada porque quizás se hubiese revertido bueno, no sé, la condición. Porque si lo hago acá adentro lo estaba sobreescribiendo. Entonces no funcionaba muy bien. Y luego que termina todo el día y hago todas las actualizaciones, voy a decir, bueno, los peces ahora son los actualizados. Y así vas hasta que se acaban todos los días y obtenemos la solución final. Y esto creo que ya lo habíamos ejecutado, de hecho. Y es este número gigante que está acá abajo. Así que eso sería el problema del día 6 de Advent of Code 2021. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, espero que no te hayas dado tantos cabezazos como me di yo para llegar a la solución, porque al principio estaba tratando como de mantener toda la colección de peces y en realidad era una forma muy poco óptima de hacerlo. Así que bueno, si te gustó, dale un like, una suscribida y nos vemos en el próximo. Adiós.